Amigos, ¿qué tal? Como cada semana es un gusto darles la bienvenida a nuestro espacio Triángulo de Letras, el programa en el que, como ustedes ya saben, platicamos, queremos siempre bien humoradamente acerca de literatura, pero sobre todo de quienes la crean, de quienes hacen posible este milagro maravilloso de considerar la abstracción escrita un hecho que nos refleja vidas, pensamientos, obras, sensaciones. El día de hoy, con muchísimo gusto, recibimos aquí para platicar acerca de males y malos o de males a malos a los autores que nos acompañan en la librería Rosario Castellanos. En principio, María García. María, muchísimas gracias por estar Muchas con gracias por nosotros. invitarme. Ujú. Muchísimas gracias. Celia Gómez, quien nos acompaña el día de hoy también. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Celia. Y finalmente, y no por ello en último lugar, como ya lo he mencionado en otros capítulos, nuestro querido Paco Hagenberg, a quien ya queríamos en el programa y hoy se nos hace. No, muchas gracias, es un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Paco. Vamos a conocer un poco más acerca de lo que en sus respectivas trincheras, como suele decirse, realizan cada uno de los creadores que el día de hoy hemos invitado. Conocemos acerca de sus vidas, de sus obras. Regresamos e iniciamos nuestra conversación hoy de males y malos. María García Esperón es escritora dedicada a niños y jóvenes. Nació en la Ciudad de México. Realizó estudios en letras clásicas en la UNAM. A lo largo de su trayectoria, María ha ganado los premios Barco de Vapor, el Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil Norma Fundalectura y el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños. Además, María dedica su tiempo al periodismo y a la divulgación científica. Celia Gómez Ramos es periodista y escritora mexicana. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Realizó estudios en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, la Escuela Dinámica de Escritores. Ha publicado cuento, entrevista, reportaje y crónica en diversas revistas. Desde 2009, escribe la columna semanal Mujeres en Busca de Sexo, en El Sol de México. Novelista, cuentista y creador de cómics, Francisco Hagenbeck nació en la Ciudad de México. Es autor del bestseller Hierba Santa y de El Diablo me obligó, Trago amargo, El Código Nazi y Corre Democracia Corre, entre otros. En el año 2006, Francisco se hizo acreedor al premio Otra Vuelta de Tuerca para novela policíaca. Actualmente se encuentra preparando lo que será su siguiente novela. De males y malos vamos a platicar el día de hoy y también del estigma que tiene que ver con los males y con los malos y también de los que siendo malos son, desde su perspectiva, buenísimos y desde afuera, malísimos. En el caso de esta configuración impresionante que tiene que ver con la vida, tenemos aquí Las amorosas más bravas, un libro que habla efectivamente de bravura y habla muchísimo de amor. Ahora vamos a platicar con Celia acerca de él, pero primero vamos a conocer un poco acerca de su contenido a través de esta producción que les hemos preparado. Y bueno, Celia, ahora nos platicas de estas malas y de estos males. Al principio fuimos Elena, la Tijuana, Alicia, la Diente de Fierro y yo. Estuvimos las tres aquí viviendo, dice entusiasmada Amalia al recordar el inicio de la casa Xochiquetzal. Nosotras lavamos pasillos, sacudimos las paredes de los cuartos y los baños que están abajo. Nosotras los destapábamos con manguera y todo. Sonríe y emula los movimientos de la limpieza. Era antes de que le dieran la mano de gato a la casa. Antes esto era un museo. Vuelve la cabeza hacia un lado y hacia otro. Mira con orgullo esas paredes de su habitación pintadas en amarillo, que se ubican en la planta alta. Celia, Las amorosas más bravas, un esfuerzo que se llevó más de un quinquenio. Bueno, no en este caso, más de 5 años, un lustro, qué barbaridad, un quinquenio. Por Dios, pobres amorosas, ¿no? Ya no estarían tan bravas.
Bueno, de hecho son 8 años, porque Bien. fueron 6 de documentación fotográfica y 2 de documentación y registro. Una fotógrafa francesa fue la que me invitó al proyecto a leer un texto mío. Ella llevaba 4 años documentando y le dije, pues si tú has podido tomar fotografías que son tan intrusivas, pues vamos. Y la pregunta pivote fue, ¿te has preguntado qué pasa con las mujeres que se dedicaron al trabajo sexual al envejecer? Justamente. Yo no me lo había preguntado, ella tampoco, y entonces decidimos hacer un libro sobre la Casa Xochiquetzal, sobre las habitantes de la Casa Xochiquetzal, que son mujeres de la tercera edad que se encontraban en situación de calle, y si no hubiera existido esa casa, que nació en 2006, pues seguirían viviendo en la calle, y si ciertamente no es para todas, esto nos permitió un poco meternos de lleno a sus historias de vida y estar presentes con ellas pues, durante mucho tiempo. A la fotógrafa le costó más de un año poder tomar la primera placa y a mí no me costó trabajo porque yo creo que ya estaban sensibilizadas con ella y el día que yo llegué estaban todas bailando, estaban tomando una clase de danzón y a mí me gusta bailar. Uy, ahí estuvo la integración entonces. Empezamos a conversar. Por supuesto. No con todas, pero sí con algunas. Y pues sí, han tenido vidas rudas, ahorita son generosas, amables, son líderes natas y se han enfrentado a vivir bajo el mismo techo y eso las ha enfrentado a ser amigas, porque viviendo en las plazas públicas se conocieron antaño, pero nunca se enfrentaron a tener que ser amigas, entonces ahora sí. Imaginen ustedes, amigos televidentes, la rudeza de las vidas de estas mujeres que durante años, como muy bien ya nos lo mencionabas, ejerciendo el sexoservicio, de repente se veían en situación de calle. La rudeza de estas vidas, la rudeza de lo que vino después, ¿no? Cuando ellas quedaron en esta situación de calle, es lo que de alguna manera da sustento a la historia, sí del libro, pero también de la Casa Xochiquetzal, ¿no? Acercarse a ellas, me imagino, fue muy complicado en principio. Sí, por supuesto, para la fotógrafa tardó pues, un año en poder tomar las placas, pero también se tiene que hacer todo un trabajo previo de convivencia. Nosotros, mientras estaba la fotógrafa aquí, íbamos 2 o 3 veces a la semana a estar ahí con ellas todo el día, compartiendo y conviviendo. No es nada más hacerles entrevistas, es compartir con ellas para que vayan adquiriendo confianza, porque están acostumbradas a desconfiar de todo mundo. Su vida no ha sido fácil y recibieron muchas el abuso desde pequeñas y desde pequeñas salieron de sus casas. La casa paterna les quedó chica, decidieron ellas mismas ir a buscar el pan, pues como los varones, por sí mismas y desde pequeñas, ¿no? Claro, y fíjense qué manera de refundar la propia existencia, ¿no? A través del libre empleo, ¿no? En su libertad de ejercer el oficio que ellas eligieron, en este caso el sexoservicio, pero después enfrentar la realidad de esta manera tan abrupta, tan descarnada, tan árida. Bien, mujeres que se dedicaron al sexoservicio y que de alguna manera viven una tragedia. Mujeres que dedicándose a otras cosas también viven una tragedia terrible y en este sentido estricto encarnada en el amor. María, yo tenía la Eneida en el retrato de mi subconsciente desde la secundaria y ahora de repente la vuelvo a hallar en forma de esta tragedia terrible. Dido Sí. para Eneas, cuéntanos por favor la Dido para génesis de tu Eneas libro. y es un volumen dirigido a los jóvenes lectores. Yo me dedico a la literatura infantil y juvenil. Bien. Y sobre todo mi pasión es poner los clásicos en las manos de los niños y jóvenes de México, abordar los temas clásicos desde una cosmovisión y una mentalidad mexicana. Mi otro libro con el naranjo se llama Copo de algodón y es la historia de la hija de Moctezuma. Y con haberme introducido en la cosmovisión mexica que me fascina, en la manera de vivir el destino, que termina en una conflagración, como es la cuestión con Quetzalcóatl, que termina quemándose, abrumado por sus pecados precisamente sexuales, los considera pecados. Así Fíjese qué interesante conexión, ¿eh? está total, porque Claro. Dido es una mujer que es obligada por los dioses a enamorarse de Eneas, y cuando ya no le sirve a los dioses, la suelta. Mismo caso. Hay un capítulo, una conexión aquí con el libro de Celia, donde ella va a fundar una ciudad, pero tiene que pasar primero por la isla de Chipre, consagrada a Afrodita. Entonces aquí había la famosa prostitución ritual,
Prostitución, la palabra quiere decir ponerse en lugar de la diosa. Y cuando iba a ser una chica prostituida, el que la compraba le ponía oro en el regazo y le decía, yo en ti invoco a la diosa. Entonces tenemos esta fuerte conexión y Dido como reina, nos lo cuentan la historia y lo cuentan también en la Eneida, se lleva a todas estas muchachas de la isla de Afrodita para fundar la nueva ciudad, la ciudad nueva, Cartago. Y ahí vive su tragedia precisamente. Y yo les comentaba a la editorial, Ediciones El Naranjo, un tema muy fuerte para jóvenes, pero a la vez pienso, esos son los temas que queremos leer jóvenes y niños. A mí la Eneida me gustó de niña. Yo estaba en cuarto de primaria, leí la historia, un extracto, por supuesto, pues es algo más bien fuerte, y donde me quedé embrujada fue en este gran amor de Dido, que tiene por este héroe troyano, Eneas, que será el fundador de Roma. Oye, solo leer el inicio, esta carta terriblemente Tremenda. triste y desesperanzada, ¿no? Sí, Al sí. ya no tener tus caricias, Eneas, tendré Tiene tu tu espada. Y además esto se basa en, obviamente, en la Eneida de Virgilio, este grandísimo poeta, que él quería escribir la epopeya nacional romana y lo que le sale es el alma de una mujer como nadie la ha tratado desde mi punto de vista. Las heroínas de la épica que leemos en Homero son grandiosas, fascinantes, pero Virgilio nos da un alma femenina humana entregada completamente a su dolor y entregada completamente al amor. El amor está al lado de la muerte siempre. Y mientras más hermanado esté con ella, más fuerte es. Y esto lo aprendemos en la cosmovisión mexica. Siempre la vida está con la muerte. Y eso es lo que aportamos los mexicanos al mundo. Esta muerte, esta constante presencia pues de la muerte. Si a ustedes ya les dio curiosidad conocer un poco más acerca de Dido para Eneas, ¿qué les parece si asistimos a la siguiente producción que hemos preparado para conocer acerca del texto? A mí me llama mucho la atención cómo entre la tragedia y lo que estamos platicando ahora siempre bordea la realidad. Y para hablar de la realidad de los males y de los malos, ahora regresaremos, vamos a platicar con nuestro querido Paco Hagenbeck, pero antes, pues sí, como les mencionaba, Dido para Eneas, tragedión. Lo sé bien, que fui yo quien también por influjo de una deidad, la más poderosa, olvidó su nombre y su corona. Rompió la fidelidad conyugal que había jurado ante las cenizas del desdichado Siqueo. Extravió el futuro y el pasado y se enzarzó en el presente deleitoso que comenzó en esa gruta, durante aquella cacería donde la lluvia dispersó los grupos. Te alejó de tu hijo Ascanio y te llevó a la playa de mi amor infinito. Quisiera pedirte perdón por haberte apartado de tu camino hacia Hesperia, donde tus dioses o tus voces han decretado que fundarás una patria. Pero no puedo hacerlo. No es mi culpa haberme convertido en la presa del despiadado Eros, haberte querido por encima de todo. Venimos ya de conocer un poco más acerca de Dido para Eneas, este tragedión, y antes de conocerlo mencionaba que es muy curioso cómo muchas veces la ficción, la tragedia, se ancla en la realidad, y de alguna forma la realidad es la que le da sustento. Paco, la primavera del mal, sí, la primavera del mal, ahora ¿qué estamos viviendo? ¿El otoño? ¿El invierno del mal? Sí, lo peor es que no sé cuándo sea. La primera era en honor al inicio de este mal que nos atañe tanto hoy en día, que es el narcotráfico, el tráfico de drogas, que es el inicio de esto, que es desde el siglo XIX, con la llegada de los chinos, y en 1920, cuando los gobernadores, los policías toman el poder de esto, son los primeros que manejan todo el negocio de las drogas. Entonces, tal cual, el inicio. Y por desgracia, en esta novela, a manera de épica, de novela histórica, épica, nos damos cuenta que la historia del narcotráfico va de la mano con la historia del poder en México. Es muy claro, porque aquí vemos la génesis de algunos políticos. No revelaré mucho los nombres, no por otra cuestión, sino porque la verdad es que están ustedes invitados a leer este libro, del que por cierto es curiosísimo, no ha completado ni siquiera la primera página y ya empiezan los balazos allá en Ciudad Juárez. Fíjate que todos los asesinatos que hay en la novela son reales. O sea, los personajes, algunos personajes son ficticios, pero todos los asesinatos son reales, que es cuando te das cuenta que a veces la ficción sobrepasa, la realidad sobrepasa a la ficción. Entonces, no es muy distinta el 1920 que vivieron nuestros abuelos
al que estamos viviendo ahora. Desde luego es más mediático hoy en día, hay más gente. Y más complejo, ¿no, Y Paco? más complejo. No, sí, desde luego. Se ha ido volviendo mucho más complejo. ¿no? Se ha ido Claro. literalmente No, sí. acomplejando el problema. Sí, ¿no? Más bien complejizando. Complexizando, exactamente. Ya es una maraña de los personajes y de poderes y de intereses en la vida. Pero te das cuenta que es un mal que lo llevamos desde hace mucho tiempo arrastrando y que aparte ha subido a personas al poder, los ha quitado también y que es parte inclusive de nuestra historia. Más que satanizarla, yo creo que hay que aceptarla, es parte de nuestra historia. México también es esto. por desgracia. Naturalmente. ¿Cuál fue la motivación primera que te llevó detrás de esta historia? Que entiendo te llevó, al igual ya nos lo comentaba Celia, 8 años en el caso de ustedes. María, no sé cuánto tiempo te lo ha llevado desde la Eneida Dido para Eneas, pero entiendo que también sus añitos. ¿Cuánto a ti, mi querido Paco? 3 años de investigación. Y la motivación fue la pregunta, ¿no? Uno piensa que a lo mejor lo del narco era algo nuevo en los 80, 70, y cuando investigué un poco me di cuenta que había una historia atrás, que había un génesis de más de 120 años. Entonces, como que me hacía falta la novela iniciativa del narcotráfico, como hizo Mario Puzo con El Padrino. Bien. Y pues yo dije, bueno, si no la íbamos a escribirla, yo creo que es muy buen momento para escribirla y hacer una investigación ardua, seria, pero sin olvidarnos que la novela también es una narración que nos atrapa, que nos platica una historia que está junto con nosotros mientras lo leemos. Y en ese sentido fue que de alguna manera llegó la consecución de esta novela que les digo, de verdad no pasa ni una página para que ya empiecen los balazos y no pasan, discúlpenme, y no pasan ni 5 páginas para que ya tengamos un conflicto de intereses tremendo en lo que tiene que ver, sí con la distribución, pero sobre todo con la entronización de quienes se hacen cargo en principio del narcotráfico en nuestro país, ¿no? Y con los nombres, como tú dices, las personas que después tendrían gran poder en México y empiezas a ver que todo siempre ha sido un negocio, que a fin de cuentas se limita a eso, a un negocio. Por supuesto, estamos hablando de males y de malos, sexoservidoras, no precisamente que sean malas, pero sí a lo mejor que el ámbito, el ambiente alrededor de ellas tiene que ver o es muy tocante con lo malo, ¿no? Que ya estábamos platicando, Celia. Pues siempre están junto a la rayita, ¿no? Siempre algunas, por ejemplo, fumaron marihuana, o se drogaron, estuvieron cerca de mucha gente peligrosa para ellas mismas también, los propios padrotes, siempre en el filo entre la legalidad y la ilegalidad. Siempre vivieron así. Todas fueron madres, solamente una no lo es, Bien. pero siempre han vivido los extremos, y han estado cerca de la legalidad, cercano a la vida cotidiana, están inmersas en la vida cotidiana, Claro. son parte de nuestra realidad, pero nunca las queremos ver, ¿no? Y al final, Celia, todo ello tocante a lo que tiene que ver con la compleja ordidumbre de la naturaleza humana. Males y malos. Vamos a una pequeña pausa, ahora regresamos y continuamos nuestra conversación. El uso de drogas es ancestral en el ser humano. Pueblos de cazadores y recolectores recorrieron a la inducción del éxtasis a través de plantas y ritos para comunicarse con sus dioses. El consumo de las plantas alucinógenas ha convivido con el hombre desde siempre. Consumirlas es una manera de fugarse de la realidad, una válvula de escape para las sociedades y sus horrores. Al principio, se prohibieron los enervantes relacionados con cultos paganos. Después, todos aquellos que venían del extranjero. La legalidad de las drogas empezó a tener tintes de tácticas comerciales. Fue legal o ilegal por decisiones basadas en la conveniencia económica de los países poderosos. Las drogas se convirtieron en arma colonial. La condición humana, estábamos diciendo antes de la pausa, Paco, y aquí está reflejadísima en el caso de tu novela. En el caso también, por supuesto, de las amorosas maduradas y por supuestísimo de Dido, ¿no? Y de su corazón. Pero en el caso tuyo, Paco, digo, hay no sé
como un alto profundo, real, en lo que tiene que ver con nuestra realidad. Con nuestra realidad y la realidad humana, ¿no? También, como dices tú. Y también el concepto del mal, ¿no? La ambigüedad del concepto del mal. Creo que es muy interesante ver cómo para algunas personas no están haciendo mal y para otras personas es el mal. O cómo a veces el mal va cambiando, ¿no? Ahorita que estás hablando de la marihuana, pues se nos ha olvidado que durante 6, 7 años fue legal en México, en tiempos de Cárdenas, ¿no? No era un mal, era aceptada, la vendían con permiso. Entonces, cómo los males van cambiando también, cómo a veces nuestra visión del mal tiene mucho que ver con el tiempo histórico que nos tocó vivir. Definitivo. Eso es muy interesante porque además sí es muy cierto, ¿no? El tiempo histórico. En el caso, por supuesto, de Dido para Eneas, los males y los malos tienen muchísimo que ver naturalmente con la coyuntura en la que esta historia de amor trágica se Transcurre. desarrolla, María. Así es, esta es la dimensión mítica. Y a mí me ha llamado mucho la atención en esta conversación cuando Paco menciona es una épica. Bien. Porque realmente lo que necesitamos es eso, es una épica. ¿Cuál es el papel del escritor actualmente en México en el momento que estamos viviendo? Y el momento que estamos viviendo se parece muchísimo a estos momentos de fundación de estas civilizaciones, este Cartago, Qué esta interesante Roma, lo que dices. esto de la Ilíada, la Odisea, cuando vemos cómo se constituyen los jefes griegos para ir en contra de Troya y vemos que ellos son piratas, o sea, no era malo, era su trabajo ser piratas. Ahora decimos pirata, está en contra, ¿no? Y lo sí, la comparamos percepción que con la tenemos. situación que tenemos ahora. Entonces, nosotros como escritores no estamos evadiéndonos, al contrario, aquí está poniendo el dedo sobre la llaga. Celia, el dedo en la llaga. ¿Qué pasa con estas mujeres que se han dedicado al sexo servicio? ¿Qué pasa? Que al llegar a esta tercera edad, ellas tocan su condición mítica. Y me gusta mucho el nombre de la casa, Xochiquetzal. Yo les hablaba de Quetzalcóatl, es precisamente La diosa del amor. Xochiquetzal, la hermana de Quetzalcóatl, Sí. con la que peca carnalmente y todo vuelve a empezar. ¿Qué tenemos en México en este momento? Tenemos un punto final y tenemos un punto de inicio. Y tenemos todo el caldo de cultivo para crear verdaderamente, pues yo digo, una nueva civilización. Los malos, nosotros tenemos el mal en nosotros, ¿no? Y nosotros estamos, si nos callamos, lo estamos solapando. Si lo denunciamos mal, estamos propiciando la violencia. ¿Con qué calidad y con qué inteligencia tenemos que actuar para que de esta situación que puede Poder sacar. avergonzarnos? Estamos llegando a un límite terrible. En ningún lugar pasa lo que pasa aquí. ¿Cómo puede ser un desollado, unos descuartizados? O sea, todo eso que estamos oyendo es el material de la épica. El cíclope, los comedores de hombres, es esto. Lo estamos viviendo los mexicanos. ¿Qué oportunidad para ser héroes? Héroes de una épica. Seamos malos, seamos buenos, tenemos que usar nuestra parte mala y nuestra parte buena para constituirnos verdaderamente en ejemplo. Y los ejemplos, bueno, se dice, Homero fue el educador de Grecia, Grecia fue la educadora de la humanidad, y esa es precisamente la épica, la narración. Vamos a contar esta historia. Decía Helena en la guerra de Troya, ¿por qué nos pasan estas cosas? Porque los dioses hacen que nos pasen para que tengamos cosas que contar. Entonces, la reflexión que se hace a través de los libros es verdaderamente el sentido de lo que estamos viviendo. Y que estos 3 libros estén coincidiendo ahora en este preciso momento tan delicado que estamos viviendo, a mí me parece mítico. Interesante, ciertamente lo que dices, María. Nos has dejado prácticamente Mudos. sin palabras y mudos. En un programa de conversación literaria nos hemos quedado mudos. La percepción de tus personajes, Celia, de estos personajes, seres humanos de carne y hueso. Pues Diosas. como lo dice María, es un momento fundacional. La prostitución es uno de los primeros oficios. ¿En dónde está la Casa Xochiquetzal? Está en el centro histórico de la Ciudad de México. Bien. También es nuestro sitio fundacional y es afortunadamente todavía un sitio que acoge sin distingos como lo hizo siempre. Entonces, me parece que exista un lugar así, en donde se les da la posibilidad de tener una vejez, tener un nombre, porque siempre que trabajaron con clientes se cambiaron de nombre y a ellas les aterra tanto morir en la calle como morir sin nombre. Ay, qué impresión. Entonces, Imagínate eso, me imagínate. parece que es fundamental y es realmente me siento muy conmovida y muy contenta de poder compartir la mesa con todos ustedes. Y entiendo en gran medida que tiene que ver, sí, esta percepción como del mal, que muchas veces puede tocarle al que es considerado socialmente como el malo, en el caso de las sexoservidoras, pero que lo ataca directamente en lo que tiene que ver con su dignidad,
con la dignidad que ciertamente posee en tanto ciudadano y ser humano. En el caso, Paco, de tu novela, hay a lo largo de las historias de todos los personajes, estos dos pequeñitos, ¿no? Hijos de el coronel de repente elevado a general, ¿no? El hombre serrano. La manera en que ellos adquieren esta hermandad, Bernie, ¿no? Y Raúl, me parece, es el otro, Raúl, el otro personaje. Frecuentes ataques a su dignidad, pero al mismo tiempo un fortalecimiento de lo que tiene que ver con sus valores humanos, que pese a lo que se dedican después, ya hablábamos de la percepción de lo que es lo malo y lo que es lo bueno, continúa creciendo y continúa fortaleciéndose en tanto seres humanos que al fin y al cabo se quieren. Sí, claro. No, yo creo que era uno de los factores que quería rescatar, que, que- que estas personas que han creado nuestro pasado, pues fueron humanos, ¿no? Eso. Nos gusten o no, yo creo que el pasado está ahí, es parte del nuestro. Creo que eso es también súper importante, hablando de males y de lo que estamos hablando, la ausencia de pronto del pasado en México. Nunca volteamos la cara hacia atrás. olvido. Siempre miramos hacia adelante, pero nunca tomamos decisiones mirando hacia atrás. Y lo que estamos viviendo ahorita es la repetición una y otra vez de males que ya hemos vivido anteriormente. Entonces, yo creo que hay que revalorar el pasado, hay que aprender mucho del pasado. Dicen que el humano es el único animal que se tropieza 2 veces con una piedra, pero estoy seguro que el mexicano se tropieza como 20 veces con la Con misma la misma. piedra, caray. Y unos piedrones además que nos vamos encontrando, historia ciertamente pedregosa. ¿Cuál es, en el caso de cada uno de ustedes, la aspiración mayor detrás del trabajo editorial que desarrollaron o detrás del trabajo propiamente literario que llevaron a cabo? ¿Cuál era su aspiración mayor, Pues María? mi aspiración, a veces se ríen así mis amigas y parientes, digo, yo quiero transformar el mundo, más a través de los libros exactamente, ¿no? Encontrar este mundo como está. Yo veo de verdad un caldo de cultivo maravilloso para que podamos realmente ejercer la naturaleza humana de una mejor manera como nunca se ha visto. Y desde México. ¿Y qué significa México? El centro del mundo, el lugar del ombligo de la tierra. Muy bien, María. En el caso tuyo, Celia, aspiración mayor dentro de tu texto. Nosotros cuando comenzamos el proyecto, nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer el libro que va a servir precisamente para que lleguen apoyos y para que lo puedan mostrar también en diferentes lados, porque a nosotros nos parece que esas historias de vida deben de ser visibles. Es un periodismo profundo, es un periodismo de largo aliento y a nosotros lo que nos movió también es que es un homenaje a la vejez y un homenaje a la dignidad humana, qué bonito. porque todos merecemos la dignidad y todos pues llegaremos a la vejez si tenemos la Naturalmente. oportunidad. Muy bien. Finalmente, Paco. Yo como novelista, antes que nada, soy novelista, trato de cambiar las vidas de las personas, de una persona. Soy más Con una, ¿verdad? chiquito, Con una, sí, pero- una persona. ¿No? Y en 3 cosas, ¿no? Quitarnos el pecado capital de la literatura en México, que sea muy divertido, que la gente cuando lea se divierta. Hemos olvidado divertirnos con los libros. Segundo, que aprenda un poquito más, ¿no? Mira, aquí hay datos interesantes. Y ser original, ¿no? Que tenga cuando menos una estructura original, una historia original. La literatura es diversión, para mí es un gran entretenimiento y lo quiero ver como tal, que sea eso. Y me parece interesantísimo cerrar con esto la transmisión de este programa o este capítulo de Triángulo de Letras. Al final, efectivamente, en ello radica parte de la gracia mayor de la literatura, en que vía la diversión adquieras conocimiento, crecimiento, en fin, pero sobre todo eso en principio, acercarse, como dice Juan Villoro, ¿no? A los libros, primero que nada, como objetos de placer. Y ya después todo lo demás. Así es. Esa es la esperanza. Yo les quiero agradecer a los Gracias, autores que nos han Gracias. acompañado el día de hoy aquí. María, muchísimas gracias por Muchísimas estar gracias con por nosotros. invitarnos. Fue un Celia, placer. muchísimas gracias. Muchísimas gracias y creo que los escritores mexicanos estamos para divertir también. Exactamente. Muchísimas gracias, mi querida Celia. Paco, mil gracias por estar aquí con Un nosotros. placer, una maravillosa charla. A ustedes, amigos, no me resta más que agradecerles también el favor de su visión cada semana aquí a nuestro programa Triángulo de Letras. Y a los autores no me resta más que pedirles, por favor, que firmen sus libros. Con Los mucho vamos gusto. a otorgar a miembros de nuestra audiencia, a los Claro. televidentes, para que se los lleven, se diviertan con ellos. Y a ustedes la invitación para que nos acompañen aquí la próxima semana en un nuevo capítulo de Triángulo de Letras. Por ahora es todo. Muchísimas gracias. Gracias.